yo dije, wow, son 40 minutos por culto donde uno predica. Y dije, ¿cuánto tiempo de sus vidas Dios me presta para hablarles? ¿Cuánto tiempo como iglesia invertimos en esto? ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas nosotros nos dedicamos a cantar? Estuvimos como media hora, 40 minutos cantando. Vienen 40 minutos de prédica. ¿Cuánto tiempo nosotros de nuestras vidas invertimos, cierto? En el reino de Dios, en la iglesia, en nutrirnos, en escuchar a palabra. Y yo me ponía en mi caso, que si son 40 minutos por culto, dije una bendición tremenda de que todos ustedes me presten sus oídos 40 minutos, ¿cierto? Para escuchar algo que ustedes creen que Dios les va a hablar. Entonces yo le quiero decir en esta mañana que si vamos a invertir 40 minutos, sean los mejores 40 minutos que hemos vivido en nuestra semana. Sean los mejores 40 minutos que hemos invertido y que vamos a invertir en las próximas semanas. Entonces, esto lo tenemos que hacer con propósito. No podemos venir aquí a la iglesia a escuchar y persignarnos e irnos. Dios está levantando un propósito detrás de lo que estamos haciendo. Si usted va a escuchar esta predicación, si usted va a escuchar este tema, usted dígale, Señor, háblame. De aquí no me voy a ir si no me hablas. De aquí no me voy a ir si no me bendices. Voy a invertir 40 minutos de mi vida escuchando a este flaco que está adelante, que a veces habla, pero que valgan la pena. Que valgan la pena, que sean para mí profundas, que sean para mí impactantes, que sean para mí, que marquen un antes y un después. Yo no sé si alguien está conmigo. Yo no sé si alguien levanta su mano y le dice, Señor, háblame en esta mañana. Su presencia desde ya está fluyendo. Espíritu Santo. Honramos tu nombre. Bendecimos tu nombre. No hay otro que sea más grande que tú. No hay otro más digno que tú. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Apagamos nuestras agendas, apagamos nuestros quehaceres y levantamos palabras de adoración. ¿Hay alguien aquí que pueda decirle un te amo a su Señor? ¿Hay alguien aquí que pueda darle gracias a su Señor? Levante su mano, no se canse. Él está aquí. Su presencia está en este lugar. Eres digno. Esta es tu iglesia clamando delante de ti. Esta es tu iglesia hablando, Señor, te amamos. Te requerimos, te necesitamos. Oh, no callamos nuestra boca. No dejamos que el enemigo apague nuestro espíritu. Se enciende tu presencia en nosotros. Espíritu Santo, fluye en este lugar. Oh, gritos de libertad, banderas de libertad en este lugar. Se cae todo yugo de esclavitud. Se cae todo peso de esclavitud. Oh, nombre sobre todo nombre. Eres digno. Tú eres digno. Eres digno. Recibe toda gloria. Recibe toda honra por los siglos de los siglos. Hay alguien aquí que tome 30 segundos para decirle a Él todo lo que está sintiendo. 30 segundos para pedirle perdón a su Rey. 30 segundos para ponerse a cuenta. Vamos. Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Eres digno. No hay otro igual a ti. No hay otro igual a ti, Jesús. Eres santo. Eres santo, Señor. Gracias te damos por tu presencia, por tu amor. Una de las grandes luchas que podemos presentar los cristianos en nuestra vida
es lograr escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros llegamos a un punto donde entendemos que escuchamos la voz de Dios, que Dios nos habla directamente, que Dios nos dice lo que tenemos que hacer, Dios nos dirige. Pero otros, y muchas veces yo creo que es parte obligatoria del proceso que Dios pone en nuestra vida, es no poder escuchar su voz. Cuando uno ora, ¿cierto? No necesariamente por un milagro, quizás muchas veces ora: Señor, revélame por qué pasó esto. Revélame qué es lo que debo hacer. Señor, necesito una respuesta. ¿Me cambio o no de trabajo? Señor, revélame. Y pareciera que cuando más necesitas que Dios te hable, cuando menos te habla. No sé si a alguien le ha pasado eso. No sé si alguien incluso en este momento se encuentra en esa condición. Le está diciendo: Señor, por favor, revélame qué tengo que hacer. Y el Señor es como que estuviera jugando con los ángeles, ¿cierto? El último gol gana, ¿sí? Algo así, ¿cierto? Yo voy de arquero. Y pareciera que fuera así. Entonces muchos nos cuestionamos y hasta nos juzgamos a nosotros mismos porque Dios no nos habla. Cuando Dios no nos habla, entonces decimos: seguramente porque estoy en pecado, ¿cierto? Seguramente porque no estoy haciendo bien las cosas y Dios no me está hablando. Entonces nosotros hemos entendido por años que si queremos que Dios nos hable, tenemos que buscar intercesión, tenemos que ayunar, tenemos que entrar en oración. Y eso es real. En esta iglesia tiene que haber provocadores de la voz de Dios. Tiene que haber gente que mueva a Dios. Te estoy hablando, ¿cierto? A veces usted está en su casa, ¿cierto? Y está concentrado en lo que está haciendo y está su niñito ahí: papá, 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 ¿cierto? Y el niñito, tu hija, te molesta tanto que tú, ¿qué quieres? Hasta que le tienes que poner atención. Entonces muchas veces nuestro corazón tiene que también despertarse el sentir de mover el corazón de Dios, de despertar el corazón de Dios, de decirle: te estoy hablando. Aquí en Copiapó hay un hijo que quiere escucharte. Aquí en Copiapó hay un hijo que no quiere moverse si no has hablado antes. Quiero que me hables. Entonces tenemos que movernos a ser gente provocadora de la voz de Dios. Pero también tenemos que entender que muchas veces vienen temporadas de silencio. Y eso, aunque usted patalee, ore, ayune 21 días, haga, no sé, la intercesión más grande del mundo, de la historia que ha existido en todo el planeta Tierra, aunque lo intentemos, Dios es Dios. Y algo que nosotros no podemos hacer es decirle a Dios qué tiene que hacer. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos que hacer y no vamos a poder estar diciéndole a Dios lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces hay una canción que me encanta, que todos seguramente la han escuchado. Dice: cuando Dios está en silencio es porque está obrando, porque está trabajando, ¿cierto? Me pondría a cantarla ahora, pero ya se me fueron como 15 minutos en la introducción. Y dijimos 40 minutos, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros también tenemos que entender de que si Dios no nos habla, es para poder servirle incluso cuando Dios no nos habla. Porque sí sería hermoso yo venir a predicar y cuando Dios me entregó mi mejor prédica y ese predico. Pero ¿qué pasa si hay un domingo que Dios no me ha hablado? Y muchas veces me ha pasado así, he estado hasta las 2, 3 de la mañana pidiéndole: Señor, ¿qué predico mañana? ¿Y qué hacemos? No podemos decir: disculpen, iglesia, esta semana Dios no me habló, así que sigamos cantando espontáneo, ¿cierto? No lo podemos hacer. Una de las características de los hijos de Dios es que sirven en las buenas y en las malas. Te hable o no te hable Dios, entonces nosotros estamos paraditos aquí, alineados con nuestro Señor. Me hables o no me hables. Usted está casado con su esposa, aunque su esposa no le diga que lo ama, ¿cierto? Hay personas que nos cuesta ser románticos, que nos cuesta ser de piel. A mí me cuesta mucho. Mi esposa sabe que la amo a pesar de que no le digo todos los días que la amo, ¿cierto? Te amo, mi amor. Aprovechando que estamos hablando del tema por si se me olvida hoy. Entonces los hijos que amamos su voz estamos dispuestos a vivir en esta realidad en la que muchas veces Dios va a estar calladito, ¿cierto? Y nos va a hacer vivir en la realidad del come y calla. ¿Cuántos le han preguntado a su mamá: mamá, ¿qué hay de comer? Las mamás más suaves, como las que más amor de Cristo tienen en su corazón, te dijeron come y calla. La mía no conocía a Cristo, así que me dijo otras cosas que no puedo reproducir en este momento. Pero usted ya se estará imaginando más o menos la línea de mi mamá. Pero estoy orando por ella, está conociendo al Señor, así que pronto me va a decir come y calla, ¿cierto? Ahora ya cuando yo la visito, porque ella vive en Antofagasta, me dice: ¿qué quiere comer, hijo? Ay, qué placer cuando dice eso. Yo aprovecho, lomo salteado, fideos al pesto, no, sí, me aprovecho, ¿cierto?
Entonces muchas veces Dios nos hace vivir en la realidad del come y calla. No tienes por qué saber lo que hay. No tienes por qué enterarte de lo que Dios va a hacer. No tiene por qué Dios darte explicaciones de lo que está cocinando. Pero hay una certeza que tiene el Hijo de Dios, que lo que se va a servir en la mesa es algo delicioso, sobreabundante, nutritivo. Entonces usted tranquilito, de aquí en adelante no le pide explicaciones al Señor. ¿Por qué estoy pasando por este proceso? Porque hay cosas que no entiendo. Come y calla, papito. Vaya, siéntese en la mesa, que pronto su comida va a estar servida. Hay mucha gente que lleva años caminando en una realidad de no entender por qué está haciendo las cosas. Y muchas veces Dios te va a tratar así, y Dios quiere que te muevas de esa manera. Haz los berrinches que quieras. Llora cuanto quieras, patalea cuanto quieras. Pero si no es su voluntad, no va a haber una revelación. Entonces no hay ningún hijo privilegiado que pueda forzar la voz de Dios. No hay ningún hijo que pueda decir: Señor, háblame. Si no le habla a los demás, problema de ellos, háblame a mí, ¿cierto? Sí podemos buscarlo, sí podemos preguntar qué hay de comer, pero nos arriesgamos a que la respuesta sea come y calla, ¿cierto? He decidido titular mi mensaje el día de hoy: la revelación perfecta. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 al 12. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 al 12. Esto se llama la revelación perfecta. Dice, está hablando de la preeminencia del amor, Pablo, ¿cierto? Y dice: el amor nunca deja de ser. Escuche, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia tiene que ver con el conocimiento, ¿ok? Quédese con esto, porque con esto vamos a hablar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí Pablo está hablando acerca del amor, pero está hablando acerca de la revelación del amor, de poder comprender el amor. La palabra dice que su amor excede todo conocimiento, excede todo entendimiento. Es decir, el amor de Dios es una cosa que nosotros quizás nunca vamos a terminar de entender. Si a usted le ponen en una prueba, o si a usted le diga: defíname amor de Dios, usted va a decir: es como amor, ¿cierto? Es como Dios es amor, ¿cierto? Como que no podemos ponerle una definición práctica, una definición exacta. Bien, entonces, en cuanto a la revelación de Dios, está asociada a dos ámbitos fundamentales. Si usted está tomando apunte, anote esto. Número uno, logos. Logos. Bien, la palabra logos hace referencia a toda palabra de Dios en la Biblia. Toda palabra que ya está escrita. El logos tiene que ver, como decía el versículo, en parte conocemos, ¿cierto? Usted conoce que Dios es amor porque usted ya lo leyó, ¿cierto? Conocemos, en parte conocemos que Dios es amor porque lo hemos leído, ¿cierto? Porque aquí está lo que nosotros conocemos. Esto tiene que ver con logos. Cuando usted lee la palabra y dice: oh, Dios es amor, ¿cierto? Dios es amor, aquí dice que Dios es amor. Genial. Entonces usted camina de aquí en adelante, después de que lo leyó, camina con la realidad de que Dios es amor, porque la Biblia lo dice, y usted respeta la Biblia, ¿verdad? Entonces, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que lee algo en la Biblia y dice: oh, yo nunca me imaginé que esto era así, ¿cierto? La Biblia da consejos, de todo tipo de consejos, incluso económicos, financieros, para formar empresas. Hay gente que hace discipulados, digamos, de cómo formar empresas en base a lo que sale en la Biblia. Habla de todo lo que nosotros, del matrimonio, la sexualidad, cómo comportarnos con nuestra familia. Todo lo que usted necesita está aquí. Solamente en 1463 páginas. No sé cuántas páginas tendrá cada Biblia, ¿cierto? Lo segundo, antes de eso, el logos está relacionado a años y años de experiencias para ser escritas en este libro. Es decir, lo que usted lee aquí lo tuvieron que vivir otras personas para nosotros entenderlo. Lo tuvo que vivir Pablo, lo tuvo que vivir Moisés, lo tuvo que vivir Jesucristo,
para que nosotros pudiésemos tener este libro que hoy nos dirige, entonces otras personas tuvieron que vivirlo. Entonces el logos está relacionado a la experiencia de otras personas que fueron plasmadas aquí. Ahora sí, número 2, rema. Rema. Hace referencia a toda palabra de Dios dirigidas a un individuo en el presente para un momento específico. Hace referencia a toda palabra de Dios dirigidas a un individuo en el presente para un momento específico. Entonces el rema son palabras de revelación e impartición sobre nuestras vidas. Esto es lo que nosotros le pedimos a Dios cuando decimos que Dios está trabajando, ¿cierto? O está jugando a la pelota con los ángeles y Dios no nos habla. Entonces es el rema el que tiene que ser soltado. La palabra que Dios te va a hablar directamente a ti. Quizás hay algo que Dios te va a hablar que ni siquiera sale en la Biblia. ¿Sí? Hay cosas que realmente, no sé, del celular Dios te va a hablar. Tienes que soltar tu celular. En ningún lado dice en la Biblia que Abraham tuvo que entregar su celular, ¿cierto? Pero sí vemos ejemplos que tuvo que entregar a su hijo Isaac como lo más preciado que él tenía. Pero la palabra rema tiene que ver con algo directamente y contextual contigo, con tu vida. ¿Cómo yo sé que soy una persona fría y que me cuesta decirle te amo a mi esposa? Porque Dios me lo dijo. Póngase las pilas. Y mi esposa súper expresiva. Y ella no me tuvo que decir, oye, tú no me dices te amo, ¿cierto? Dios trajo un rema y dijo, dese cuenta, hijo. Usted tiene que trabajar en esto y yo me esfuerzo, ¿cierto? Para poder lograrlo. Entonces, el rema son palabras de revelación e impartición. Es una revelación directa del Señor a tu vida. Bien, es una revelación directa. Entonces aquí es cuando hablaba que en parte conocemos y en parte profetizamos. Una profecía es un rema directo en tu vida, ¿sí? Donde yo puedo entregar una profecía a las personas cuando Dios me habla directamente. Entonces aquí está diciendo, porque en parte logos y en parte rema. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Estudié toda la semana como para que no se entienda. Sí estamos conectados, ¿verdad? Entonces, en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte logos, conocemos y en parte rema. ¿Sí? Mire lo que dice. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué cree usted a qué la palabra se refiere a lo perfecto? Cristo. Cuando viene Cristo, entonces es cuando todo nuestro conocimiento queda desvanecido delante de Él. Y solamente lo que nos queda es caminar por delante, hablando cara a cara con Él. Entonces, cuando viene lo perfecto, cuando Él regresa, cuando tenemos un encuentro con Él, es cuando todo lo que conocíamos. Gracias por estudiar teología, gracias por... No está mal, está súper bien. Pero la palabra dice, muchas letras mata, más el Espíritu vivifica. Hay un respaldo que podemos tomar experiencia mucho de otras personas, pero si no lo vives tú, si no tienes una experiencia directa con Dios, entonces no tiene que pasar. Ahora es porque usted entiende dónde Dios lo tiene que meter en procesos. Por eso es que Dios muchas veces nos tiene que meter en procesos. ¿Por qué me enfermaste, Señor? Si yo voy todos los días a la iglesia, yo soy súper buen siervo, canto, predico, abro la puerta, todo. ¿Por qué permitiste que la enfermedad esté en mí? Y simplemente es para que en parte profeticemos, en parte vivamos lo que vamos a logos, lo que vamos a enseñar, lo que vamos a entregar. Job capítulo 42 versículo 1 al 5. Job 42, 1 al 5. Escuche esto. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía.
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, respondió Job a Jehová. Entonces yo quiero decirle en esta mañana, una cosa es haber escuchado de Dios y otra cosa muy distinta es verlo con tus propios ojos. Una cosa es haber leído el texto bíblico y otra cosa muy distinta es que se te revele el texto bíblico. Por eso es necesario que el Logos esté conectado con el Rema. Es necesario que en parte conocemos se conecte con lo profético, se conecte con nuestra relación con Dios. Por eso yo le decía, podemos pasar 40 minutos leyendo versículos bíblicos. Y no quiero desmerecer lo que yo estoy haciendo ahora. Me estaría contradiciendo si digo no sirve de nada la prédica. Todo lo contrario. Pero usted tiene que venir con una disposición de conectarse con lo que está hablando. No es solamente memorizarse versículos bíblicos, tiene que ver con entender lo que Dios nos está hablando. Entonces Job le dice, de oídas te había oído, pero ahora, desde ahora voy a caminar distinto porque te estoy mirando a la cara. Desde ahora camino distinto porque te estoy conociendo. Ya nadie me lo está contando. Ya no tengo a mi vecino diciéndome vaya a la iglesia, es súper bonita la iglesia. Ahora te estoy viendo cara a cara. Ahora te estoy mirando con mis propios ojos. No hay nadie que me lo esté contando. Simplemente yo te estoy viendo con la fe que tú me has entregado. Entonces hoy se despierta la revelación directa del Dios vivo en nuestras vidas. Hoy se despierta una revelación directa. Ya vas a dejar de servir al Dios de tus padres. Vas a dejar de servir al Dios de tu esposo. Vas a dejar de servir al Dios de tu esposa. Este es tiempo donde cada uno de nosotros va a comenzar a tomar una revelación directa del Espíritu Santo para comprender directamente lo que Dios quiere para tu vida. Porque no es lo mismo que tu esposa diga, Dios nos dijo, que tu esposa diga, Dios me dijo. Hay muchos que se han estado sirviendo de la fe de su esposo, de su esposa. Y qué bueno que tienen esposos y esposas firmes en la fe, que los han llevado, que los han impulsado, que los han traído a la iglesia. Pero de aquí en adelante muchos van a ser activados para dejar de servir al Dios de su esposa y van a comenzar a servir a su propio Dios. Van a dejar de escuchar al Dios y van a comenzar a verlo directamente. Yo no sé si alguien se está agarrando de esa palabra, pero va por ahí, agárrela ahí donde la encuentre, agárrela. Entonces una cosa es enseñar y otra cosa es impartir. Una cosa es enseñar y otra cosa es impartir. El enseñar está ligado al logos, a lo que nosotros leemos, y el impartir está ligado a lo que nosotros vivimos. Para poder impartir es necesario comprender a plenitud de lo que estamos hablando. Muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado predicadores hablar del diezmo y no diezman. Muchas veces hemos escuchado gente hablar de las ofrendas. Tienes que ofrendar, hermano, y no ofrenda. Eso es enseñar, más no impartir. La persona que sabe impartir entonces tiene que haber pasado obligatoriamente por el proceso de haberlo entendido. ¿Qué significa diezmar? ¿Usted sabe qué significa diezmar sabiendo que esa platita, 10% le va a faltar a fin de mes? Entonces, si usted lo sabe, está completamente capacitado para poder impartir acerca de esto. Si usted ha venido a la iglesia y tiene las últimas 5 luquitas para el pasaje de la semana, ¿cierto? Y la echa toda transpiradita ahí al ofrendero porque era lo último que le quedaba. Entonces usted ha vivido, usted sabe lo que significa entregar con fe. ¿Cuántos de nosotros hemos entregado? Señor, yo no sé qué va a pasar mañana. Hemos echado nuestros últimos 5,000 pesos. Cuando nosotros tenemos la experiencia y hemos vivido al respecto, entonces eso nos habilita para poder enseñarle a otros cómo es entregar tus últimos 5,000 pesos. Solamente habiéndolo vivido, ahí estamos habilitados para poder impartir. Entonces, para tener este conocimiento requerimos haber tenido una vivencia personal o tomar la vivencia de alguien más. Muchas veces Dios te va a hablar por el testimonio de otras personas. Entonces seguimos en este ejemplo de la ofrenda. Yo fui una persona que entregó mis últimos 5,000. Le cuento a alguien más: Javi, ¿sabes qué? Me pasó esto, este es mi testimonio. Entonces la Javi, al escucharme hablar, dice: no, yo aprendo del testimonio de Kevin. Entonces Dios te ahorra el proceso a ti.
Dios te ahorra tener que echar tus últimos 5.000. Tienes que echar tus últimos 20.000. ¿Cierto? Dios te ahorra porque tú tomaste el proceso de otro para decir, esto tiene que ser un estandarte en mi vida. Si a este le pasó, yo también lo tengo que vivir de esta manera. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Pareciera que me estoy yendo del tema, pero vamos a conectar, tranquilo. Entonces la vivencia personal, lo que yo vivo personalmente, está relacionada al rema de Dios, a lo que Dios me trata directamente a mí, a lo que Dios me habla directamente a mí. Y la vivencia de alguien más está relacionada al logos de Dios. Es lo que les decía recién. Si a Pablo le pasó esto, ¿cierto? No sé, Pablo puede dar consejo, huyan de las pasiones juveniles. Entonces yo tomo, a Pablo le pasó esto. El logos de la vivencia de Pablo, entonces lo tomo como rema para mi vida. ¿Sí? Dios me habló de esto. Tuve muchas dudas, estuve orando mucho si contarle este testimonio o no, porque en realidad es un poco absurdo, hermano. Pero se lo voy a contar porque el Señor me dijo que tenía que contárselo. Hace unas semanas nos visitó mi madre, que ella vive en Antofagasta, y nos visitó. Y bueno, con mi esposa teníamos un problema. Se lo voy a contar, amor, porque yo creo que la iglesia merece saber lo que estamos pasando. Es que estábamos gastando mucho dinero en la arena para la popó del gato. ¿Qué pasó? ¿No le gustó el testimonio? Hermano, era una cosa, pero no es que el gato comiera mucho ni nada de eso. Me da un poco de vergüenza contarlo, pero que sé que lo tengo que contar para que usted me entienda. Gastábamos como 30.000, 40.000 pesos al mes cambiándole la arena al gato. Y yo estaba desesperado, dije, o me mato yo o mato al gato, cualquiera de las dos, pero juntos no podemos seguir viviendo. Y dije, hacemos un ayuno intensivo, ayunamos con el gato, no sé, cualquier cosa, pero que estamos gastando. Y se va a la basura, pues, hermano, por lo menos la comida, ¿cierto? Uno puede gastar harta platita en la comida, pero el gato se pone bonito, el pelaje, la salud, todo. Pero la popó, literalmente se va a la basura. Entonces ya estaba cansado del tema, buscamos varias formas, le cambiamos un poquito la arenita, probamos varias cosas. Gastábamos bastante en la arena. Entonces llega mi mamá, nos visita y hace esto. El gatito entró, hizo popó, y va mi mamá a la cocina, saca una bolsa y recoge el popó así, con la bolsita, así como con un guante, lo echa y lo echa a la basura. Y yo dije, ¿qué acaba de hacer mi mamá? Usted dice, claro, así se trabaja la popó, ¿cierto? Ese es lo que pasa es que yo no leí el manual de las popó, ¿me entiendes? Lo que nosotros hacíamos era que el gatito hacía 3 días, 4 días, estaba ahí la cosita, como no nos molestaba el olor, y ya cuando se ponía de onda, entonces veníamos, sacábamos toda la arena y la tirábamos a la basura. Y usted me dice, ¿cómo tan amermelado, cierto? Pero hermano, nadie me lo reveló. Nadie me dijo que se hacía de una manera distinta. Y con mi esposa entendíamos que era la manera de hacer la popó del gato, ¿cierto? Y cuando mi mamá hace eso, yo dije, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Si esto es muy obvio, ¿cierto? Usted me dice, oye, pastor, pero amermelado full, ¿cierto? Sí, dígame nomás, y yo ya estoy consciente, Dios ya me sanó de eso, así que yo estoy consciente de eso. ¿Y sabe qué? Empezamos a usar la técnica. Entonces ahora gastamos 50.000 en bolsas para sacar la popó. No, ahora el gatito hace, claro, al ratito vamos y lo sacamos y la arena dura. Compramos una arena como 10.000, 12.000 pesos y parece que vamos a pasar el mes con la misma arena. Lo logramos. Pero después Dios me va a pedir que lo que me sobre lo venga a ofrendar, así que casi lo mismo. Entonces usted dice, claro, ¿cómo no se va a dar cuenta? Pero así es la revelación de Dios. Así es la revelación de Dios. Entonces la mezcla del rema con el logo produce un resultado llamado impartición. O sea, ese día, quieran o no, yo fui impartido por el Señor. Dios me mostró. Y a través de eso estoy sacando este tema. Imagínense que una predicación parte de la popó del gato. Dios tiene que ser muy grande, ¿cierto? Dios es muy misericordioso con nosotros. Entonces desde ese día mi relación con la popó del gato cambió completamente. Cambió completamente.
Porque cuando Dios te revela algo que tienes que cambiar, que tiene que ser modificado en tu vida, entonces tu vida ya jamás va a seguir siendo igual. ¿Cuántos de nosotros un día vinimos a la iglesia a ver qué pasa, a ver qué cantan bonito y todo, y te encontraste con el Señor y de ahí en adelante tú dijiste, desde hoy mi vida ya no sigue siendo igual? Desde hoy voy a dejar de gastar los 30,000 pesos en el gato. Ahora tengo 20,000 para comprar cualquier otra cosa, ¿cierto? Para disfrutar la vida, para vivir la plenitud, los 20,000 pesos que me sobran, ¿cierto? Y eso es lo que Dios trae cuando Dios trae una revelación y revela su reino hacia tu vida, revela su corazón hacia tu vida. Entonces lo único que puede resultar de eso es plenitud. Puedes vivir completamente pleno. Yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo podría enseñar bíblicamente, pero sin revelación solo sería un consejo. Y le acabo de dar el mayor de los ejemplos. Tuve que vivir el popó del gato y quizás Dios me tuvo como un año gastando 40,000, 30,000 pesos en la popó del gato para recién venir a entender esto, para recién poder predicar esto. Lo que yo estoy haciendo no lo estoy enseñando, lo estoy impartiendo porque tuve que vivirlo. Y Dios me hizo gastar cuántas lucas en la popó del gato. Yo voy a tratar de salirme de ese tema para poder predicar esto. Es decir, esta predicación, esta impartición tiene un costo. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que no estamos dispuestos a asumir los costos. Pero en esta iglesia, en esta casa, se levanta gente que le está diciendo a su Señor: Señor, no importa el precio, no importa cuánto cueste. Señor, no son solamente canciones, no importa todo lo que tenga que entregarte, no importa todo lo que me va a costar asumir esto o entenderlo. Señor, si tú me lo tienes que hablar, estoy dispuesto. Entonces, al enseñar utilizando la revelación directa de Dios, provoca entonces una impartición. Lo que enseñamos tenemos que haberlo vivido. Aquellos que habían escuchado de Jesús cambiaron completamente cuando se encontraron con Él. Traducido de otra forma, aquellos que habían leído de Dios cambiaron completamente cuando Dios les habló directamente a ellos. Entonces, como les decía recién, en Efesios capítulo 3, versículo 17, capítulo 3, versículo 17, al versículo 19, habla acerca de un amor. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta este punto, la esperanza del hombre era tener que vivir en el come y calla de Dios. Hasta este punto, hasta este Efesios 3, entonces la esperanza del hombre era tener que bancarse su vida sin entender el amor de Dios. Escuche esto. Esa era la esperanza para el hombre. O sea, de ahí en adelante, bueno, come y calla nomás, ¿cierto? Entonces muchas veces no entendemos qué Dios quiere con nosotros. Entonces Dios cambia ese sentido, y a través de Jesucristo entonces es que nos da la esperanza de poder comprender, de poder recibir la revelación del amor que excede todo conocimiento. Es decir, hasta este Efesios nadie iba a poder entender el amor de Dios, pero llega Jesucristo a cambiar la historia. Llega Jesucristo a marcar un antes y un después en la historia, donde todos nosotros entonces dejamos el que excede todo conocimiento y dice: sean capaces de entenderlo, sean revelados, sea el rema sobre sus mentes, para que puedan comprender directamente este amor que no tiene dimensión, ni alto, ni bajo, ni ancho, ni largo. Entonces ahora todos nosotros, a cara descubierta, podemos verla cara a cara a Él y tener un encuentro con su amor. Entonces la mayor dimensión que jamás iba a ser comprendida, el amor que excede todo conocimiento, ¿cierto? Jamás iba a poder ser comprendida, porque todo lo que el hombre conociera no iba a poder explicar el amor de Dios. A través de Jesucristo es algo alcanzable.
a través de Jesucristo y de su presencia, de su Espíritu, entonces es algo comprensible. En este caso pone una condición para poder entender la revelación de su amor. Las dos condiciones en realidad: arraigados y cimentados. Entonces, ¿cómo el hombre podría alcanzar el arraigarse y cimentarse en su amor? La perfecta revelación se produce porque Él es el amor andante. Entonces la forma de estar arraigado y cimentado en Dios es vivir en Él, caminar con Él, andar con Él donde quiera que vayamos. Entonces necesitamos estar con Él, involucrarlo en nuestros procesos. La forma de vivir en ese amor es vivir en Dios. Vamos a leer primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 al 12. Póngase de pie, por favor. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento se va a acabar. Hay mucho estudio, mucha teología, muchas ciencias, física, matemáticas. Todo lo que usted quiera encontrar va a encontrar. Usted va al internet, busca un tutorial, cómo poner una cámara, cómo hackear un computador. Usted eso lo va a encontrar. Todo el conocimiento está. Pero dice la palabra que el amor nunca deja de ser, que todas esas cosas van a pasar. Las profecías se van a acabar, las lenguas se van a acabar, la ciencia se va a acabar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, entonces lo que es conocimiento, entonces lo que es logo para nuestra vida, cosas que no podíamos entender, entonces es cuando el come y calla de Dios se acaba. La plenitud de nuestro conocimiento se conquistará cuando todo se vuelva perfecto. ¿Y cuando eso se vuelve perfecto? Cuando tenemos un encuentro con Cristo. Pero según la palabra, cuando se va a volver todo perfecto es cuando Él regrese por su iglesia. Hay muchos que vamos a tener que caminar por años en el come y calla. No lo vas a entender. Dios no te va a dar explicaciones, pero hay una esperanza profunda de que cuando todo se vuelva perfecto, de que cuando Él venga por su iglesia, entonces recién vas a poder comprender por qué los procesos en los cuales Dios te metió, por qué tuviste que pasar todo lo que pasaste, por qué tuviste que caminar tanto tiempo sin entender las cosas. Es cuando todo se vuelva perfecto. No pidas explicaciones a Dios. Esta es la revelación perfecta. La revelación perfecta es cuando conecta el logo con el rema. Pero muchas veces Dios es tan dueño de su rema que no se va a dar el tiempo de explicarte las cosas. Muchos simplemente van a tener que aceptar de caminar en una vida sin explicaciones. No le pregunte por qué estás enfermo. No le pregunte por qué te estás divorciando. No le pregunte por qué estás en crisis económica. Simplemente espera el día de su llegada. Cuando Él regrese es cuando todo se vuelve perfecto. Y en parte dejará de ser. El logo se caerá. Las explicaciones científicas se caerán delante de sus pies. Rendimos toda corona, rendimos toda ciencia, todo conocimiento delante de sus pies. Es cuando los reyes de la tierra tendrán que humillar su conocimiento delante de Él. Es su revelación sobre nosotros. Entonces la plenitud de nuestro conocimiento se conquistará cuando todo se vuelva perfecto. En su regreso es cuando deja de ser parte conocimiento y parte profetiza y se vuelve un todo. En su regreso entonces es el tiempo cuando el logo se une con el rema eternamente. Entonces nuestro destino es para siempre conocer la plenitud de su reino, para siempre poder comprender las cosas. Cuando estemos en su reino, cuando estemos con Él es cuando vamos a comprender
estábamos escuchando esta palabra. La vuelta de Cristo traerá a nosotros revelación completa de su expresión. Le miramos cara a cara. Es como cuando dice, vamos de gloria en gloria, como subiendo en una escalera. Pero al final del proceso, lo que tenemos que lograr es mirarlo en un espejo y lo vemos a Él reflejado en ese espejo. Hay alguien que se esté preparando para reflejar su imagen. ¡Oh! Hay alguien que esté dispuesto. Alguien que le diga, Señor, úsame a mí para revelar tu imagen. Úsame a mí, aunque no entienda el proceso, aunque no entienda la revelación. Habla en esta mañana y revela tu voz. Vamos, adora a su Señor, adore a Él. Si usted necesita respuesta, dígale, Señor, si es tu misericordia, si es posible, por favor, háblame en esta mañana. Pero si no es posible, si tú no me quieres hablar, de aquí en adelante me comprometo a caminar con la revelación perfecta en mi corazón. El día en que tú vuelvas, estaré mirándote cara a cara, y es cuando toda ciencia se caerá. Algunos luchan por conocer todo, tener una revelación completa. Esto no llegará hasta el día de su regreso. Hoy le decimos, te esperamos, te necesitamos. Levante sus manos arriba, bien alto, bien alto.